No radio muchimbale ujunut an mayakah kusihil yok olkab ichilupet lumil Yucatán. Kolelob mejempalal yetel shiipalal saklik utsikbalil unayob upakatob ukayob yeteluk ahlayobi. Much natzabaesh awuyesh. La No Radio Muchimbal es una naciente voz pública de algunas comunidades mayas de la península de Yucatán, donde mujeres, niños y jóvenes tienen un espacio para compartir su sueño, su mirada, su canto y su memoria. Chakholen utahche yunkin tan ulit skubati al tok. Walkila tialuyuchul utoshil uchikulal utukulietel yol upuksik al mayaka. Mayat ane uhum utan chek upash ik yetel uhum yetz ash. Muchko tener sikbal palalesh, natsabay shawiyesh uchben sikbal, yung iketa kukay, yung chaketa kupash, yung kasheta kuyokot, nukuchwinike ta kukimbesa. Muchko tener shawiyesh le sikbala. Behlae utsikbali shma uhkenk bete, tumen leshma uho leken kuchuk uwinali luchik pahle hichpan ulik il chunkan tum kaklu jojopan kilzole no hochbeyum el nushi pibil waje wabeyum el nuk kakatake hatsutzbal ulik itu chunkanil elakin Kiay que nukuchwini kogo tambi no yehankil. Basten que la beyotumen le nalo le ken kahak ulo lankile que la le kuhok lu yehankil. Le titun le kino beyo uhach malo bil kino tumentanu natsal ukinilu tak luhek uyantal nal ukalu sakpakenta yetele le nalo le ken kaha kuyihankile kukahal shanunikankil tulaklu niko kubinu pulu menyung ik tubakpache kuyantik tulakle pakalo yan tubakpacho tialkapata ke uyantal el otochnail laktzilil ichile pakalobo tialkachihko tubel. Hachtun setenya tsikbalo betan tuyolal leshma uho maupeba tumbeni le nukuchwinko kacho le uchben makobo hachsuka nu tsikbatiko nukuch tsikbalo wano tsikbalo tuyolal le uho leken kahak uhok bei nocho bei chukano bei woliso umpeba ku tasik kimak ola lil tinu kuchmak ti kolelo ti mekempalal tsokole yanu kinam nohochu kinang yokolkap ya mash aike ku betik wewe lik il kaknap ya mash aike ku beti ku bukin ta cheu tumen elu uyits tialka chichak sol tialka anak umuk tialka yanak tulakle nohbalo kutasik le kustalilo yan shamash aike
leken kahkuyihan kile leshma uho take kole lobo kuyantalu uchakilu yakunaho euhahtale bash hachhak ohelane le upek leshma uho ku tasik nohbalo tu kinilo meyaje bishle pakalo ya mashe ku chukik u kinilo buyehan kile uho tialu ubeti ku pakalo kiala shan tong mene uchben nuchmakobo bishle uchben sikbalobo kach uchbine ma chenkosh bet u yom tak atani yang ilikwa u kinilo buyehan kile uho tialu u yantale le palo le kensi ke palo junto pal nochunat junto pal yanumuk itzatilti yan untul pal sebanu u yantal utukul untu pal nohben ubel untu pal ahbe tulak le balo beyo halibin yolalu u chuk uhtal le sigilo wale le u yantal u kinilo u yomtale le kole lobo ya tum sikbalo betan tak ichile masho maya makobo ichile kaslanobo setenya bash utitmo bash utkultmo le bash gela ich kaslam poesiao hachiabu ubetal tialu ukasal unohbalil wa unohbeni le uho tenei wai que malo shantumen un pe nohba kutasik tukustalil mak letin tune le tukulo beya le betik shan u yantal u yola lil u tsiptik mak le basho kutal tukustalil mak yetele u yelik le shma uho u yelik u wolisil u yelik u yehankil u yehtal yang helas bishu yala helas bishu u tuklati helas kaho le uchbentano le ken ilak wolise le shma uho kela le tun yehanki ya mash aike tanu yihta yang mash aike tun lolankil uhagile ya tukulo ku yalal tu yolal le shma uho bashe hachhah eken ila bishu lik ite chungano un pen no sasi lil kutasik un pen no kimak ola lil kutasik un pe bashku sihit puksik ayetet ole mishbalu hel betik mishbalu hel tasik oli beitanu utsik batik tong balo be beitanu ukaik uye beitanu yok ote beitanu yesik tong un pen no chanile balo be kutasik tu yol mako kukima kunsi ku yol mak tu men usasile matu ketikiete lu ugel sasilo ichile u nakan ejo chenile abo beituno tenen katin en shokteshe tsip ku kabaintik uyihan kil behlae yola bei tank chachi tikle bashku yuchuliete le shma uho much uya uyesh bishubin Yehankil tumok yok no shipich katipil tanumana wich tulakal abakpach beike yohel tanuch uktal leken okok ichutumben kole machalkab anakal tushik kabil tushkubin usastal latikech tial ubaitik asakhatseng matza ol beitak uyumtikechti sakike at inmah akan tushayal kuyeye pulkech tohnohol tihumpel kampochtik
umach akab tialu shimban kun sechbul akab. Beyalik el tukantitzil kanil yumsilo, beyhumpel nen mahantik sasil, tialut otochik ujail kaknabe, yetelatzik umut upishanche. Yetele, tiala yihkunsik ikele, kabashal meyahtik yitzatil, helbish ubetik le patkat tukabal, yetele mejembalche ku pokiko. Le mejem palalo, ta kuchuhkecho, vale, technup tantiko yetel aluch, yetel uch bentzik balob akoil, helbishayom kintik yetel uyih awinklil leshma alo. Síganos por Facebook, Instagram y Twitter como Asamblea Maya Much Shimbal. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones para que te avisen cuando subamos un video a nuestro canal. Si gustas enviar algún saludo o reflexión, nuestro contacto es 99 11 06 86 32 o al correo electrónico asambleamaya@gmail.com. Ishimom. Leteo sintleo oli beyu chanole ishimo. Juntul hach uch benol. Vale takwalkila mul yanik yetel uyabil. Malop a albile yetel uyabilob. Tumen uyabil haabob. Tsokumane yetel shan uyayalal upalale. Behla leteo sintleo hach yap uchibal. Bish atuklik uyantal juntul a chanol tsok 8000 ujabil. Bilala kilteo sintleo. Mesoamérica tipi lekinob kahik umeya talo tsaban ukaba min awima uyalalti lenahil shoko neolítico uchben hum masima utumben habilob tunich ukatu yale. Tilek inobo Mesopotamia behla Irak tsokili ukahal upak ujele inahob helbish le trigo yetele cebada kesh 500 habob tupache le Egipto y lobo tu casa hob u yalaktikob mis le chinobo tu sisob le tsibo le shakal shokobo tsok ukashtikob uhach uch ben shishelteo sintle meyah tantu yaktunil tehuancan Puebla ujajile waka anak cantant un chamnol leteo sintleo hel awalik ma uchibale ishim yambehlai kahike min chikanti suk chokole unalile chembei ka kosmehen sum u yishimale kastatache le poloknal chechekil u yishimal yanton behlae hel makalmak ubonil yetel uchibale umeyhul umile si habob uyeya hil uyina hil yetel utsil kalanil uchihil waka uchuk ukinil ushulul ti uchibale ishim kumeya tal tak walkila helbish atik ukansa hil tontumen le kahobo mi apalal wabilobe yanu kabet chahatiob ubin ukashtob le chanol teo sintle tial u kahal tu katen unuk besikob
uyishimo. Makane tuyam 8,000 jabe helu nahmatikop u ka yantal ishim tiob helbish yanil behlae. Minan helbish kak kalant humpulie. En nuestras comunidades pasamos por varias situaciones. Algunas son positivas, como el inicio de la temporada de lluvia, la cosecha de la milpa, la organización de espacios comunitarios, pero también negativas, como el violento y legalizado despojo de tierras que hacen los tzules, la llegada de megaproyectos que amenazan nuestro territorio, el aumento de la violencia. Nosotros creemos que es importante escuchar entre todos lo que pasa en cada una de nuestras comunidades. La No Radio Muchimbal es una naciente voz pública de algunas comunidades mayas de la península de Yucatán, donde mujeres, niños y jóvenes tienen un espacio para compartir su sueño, su mirada, su canto y su memoria. Quechuntian Guardia Nacional, Policía Estatal y Marinae ka abisatan que limparal tu comunidad Tijosuco. Chiquila Quintana Roo, 17 de abril. Achukkayo tu ilop el buque de guerra y Chilujail, México. Kutzikbatikobe, Guachobonats optial uaktiobe ka unach kun subaute buqueo. Letiobe tuacobe mis presidentes, mis gobernador u ojlo bashkubet que buque de guerra y Chilujail, México. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro Oye, por quererte, y yo te lloro, mamá. por amarte, por Y yo te desearte. digo, oye, baby, yo te digo que lloro por tenerte, por amarte y por desearte. ¡Sí! Ay, cariño. No te vayas, mi cariño, no te vayas tú. Ay, mi Si tú me vida. dejas pasaré a la otra vida, sí. Nunca, Oye, no, pero nunca no, 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 no. me abandones, cariñito. Y yo te pido, yo, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. ¡Sí! Ha llegado la hora de escuchar las lecturas que nuestras compañeras y compañeros comparten para seguir reflexionando sobre los acontecimientos más relevantes en nuestro país y el mundo. Escuchemos. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta sección de la No Radio Muchimbal, en donde presentamos algunas reflexiones de estudiosos, investigadores, pensadores, especialistas, activistas y o luchadores sociales sobre algunos de los problemas que afectan a nuestro país y a nuestras comunidades.
En esta ocasión leeremos el artículo titulado Tepoztlán se organiza contra la muerte, de la periodista Gloria Muñoz Ramírez, publicado en el periódico La Jornada el 19 de abril de 2025. En 1999, el municipio morelense de Tepoztlán fue declarado uno de los 111 pueblos mágicos del país, un estatus que la maestra y defensora del territorio, Osbelia Quirós, aseguró que solo los vino a empobrecer. Con el nombramiento, explicó la entonces octogenaria activista tepozteca, llegó la sobreexplotación de los recursos y el ataque de las inmobiliarias. Doña Osbelia falleció en 2023, luego de luchar por el territorio durante más de 60 de sus 85 años. Fue parte de la emblemática batalla contra la construcción de un campo de golf y durante más de una década puso el cuerpo contra la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla, que destruyó flora y fauna a su paso y que, como lo pronosticaron entonces, permitiría el desborde turístico e inmobiliario en las áreas naturales protegidas, las mismas que llevan 2 semanas bajo las llamas. En las últimas 2 décadas, Tepoztlán y sus alrededores se vieron sumergidos en una gigantesca ola de construcción de hoteles, restaurantes, casas de campo, oferta de deportes de aventura, celebración de bodas y demás eventos organizados por y para gente de fuera del municipio. Los fines de semana se hicieron intransitables, con una derrama económica que está muy lejos de los bolsillos de los tepoztecos. Nada de mágico, insistió en su momento la maestra Osbelia. Lo están convirtiendo en un pueblo trágico, en el que los pobladores originales participan vendiendo cervezas, acomodando autos o cargando maletas. Es el que sirve o es expulsado de sus propias tierras. Pero el pueblo tepozteco tiene memoria y cuando se presenta la emergencia saca la casta. Estos días ha sido la población organizada la que está intentando controlar el fuego, al tiempo que participan en trabajos de logística. Se habla de más de 1.500 hectáreas destruidas y las colectividades denuncian que los incendios han sido provocados, pues casualmente suceden en zonas ambicionadas por las inmobiliarias. Se prepara un amparo colectivo, mientras se siguen organizando contra la muerte. El Cerro del Tepozteco, esbozó doña Osbelia, nos dejó palabras importantes. Nos dijo que no nos creyéramos de esas gentes que venían a engañarnos con luces que son de luna y no de estrellas. A viva voz se levantan ya los pueblos decidiendo su sendero desde aquí en adelante. A viva voz cambiaremos nuestra historia rescatando la memoria de los que sembraron antes. A viva voz nuestra arma es dignidad en la palabra que no calla ni con balas ni con tanques. A viva voz porque viva está la fe que nos mantiene respirando y avanzando deslumbrantes. Resuenan las voces que se abren paso de entre las tinieblas y no hay manera de detenerlas porque llevan la fuerza de la naturaleza impresa aquí llega. La música que nos alienta para subir las cuestas, siente como quema la flama que trae esperanza y nuestras almas alimenta. A viva voz.
El poder de nuestros cantos cuando llevan en sus trazos una clara intención. A viva voz. El secreto milenario, cada célula y molécula se afectan, el sonido es vibración. A viva voz. El legado de juglares, de abuelos, de cantores, de guardianes de toda una tradición. A viva voz. Porque viva está la flor de la palabra, enraizada en la humildad del corazón. Y así le elevaron propagándola a los cuatro vientos, conectando con el cosmos y los elementos. Y así también lavaron los esclavos sus lamentos, emancipándose con canciones de sus ancestros. A viva voz nos mostraron un camino, una ruta alterna y un alivio por medio del sonido. A viva voz tomar la palabra de los oprimidos para amplificarla y expandirla a todos los oídos. Resuenan las voces que se abren paso de entre las tinieblas y no hay manera de detenerlas porque llevan la fuerza de la naturaleza impresa. Aquí llega la música que nos alienta para subir las cuestas. Siente como quema la flama que trae esperanza y nuestras almas alimenta. Tumbaremos los monumentos, yo quiero que en este momento nos demos cuenta que podemos generar un gran movimiento. Hacemos un llamado atento para que los oyentes dejen su asiento, para que desde donde estén y con sus modos se sumen a esto. Mi libertad para expresarme, ni la vendo ni la rento. Y si canto lo que canto es porque profundamente lo siento. Intento ser alguien honesto, primero conmigo y luego con el resto. Gesto a gesto, paso a paso, golpe a golpe, verso a verso. Resuenan las voces que se abren paso de entre las tinieblas y no hay manera de detenerlas porque llevan la fuerza de la naturaleza impresa. Aquí llega la música que nos alienta para subir las cuestas. Siente como quema la flama que trae esperanza y nuestras almas alimenta. A viva voz, por eso yo defiendo la tierra, por eso yo defiendo el agua. A viva voz. Ante esto, como pueblo, tenemos que seguir en esta lucha para ser libres. No tengo miedo al poder de las empresas. Seguiré luchando. Cheknulen taknukucheo tumentano kilkaban kilob. Buenas noches. En esta ocasión leeremos el artículo titulado Los imperios caen desde dentro, del periodista, activista y analista Raúl Sibeki, publicado en el periódico La Jornada el 18 de abril de 2025. Cuando la cuestión de los aranceles cobra amplio destaque, la cultura hegemónica estima que será China la que consiga derrotar a los Estados Unidos de Donald Trump, ya que estaría en mejores condiciones económicas, sociales, políticas y tecnológicas para suplantar su hegemonía, dando paso a un mundo multipolar. Todo el análisis queda centrado en las características personales de Trump y en lo que está haciendo China para contrarrestarlo. Los pueblos, los verdaderos protagonistas, quedan en la sombra. La creciente militarización de sociedades como la estadounidense es la respuesta al crecimiento de la acción colectiva, que está forzando a todo el espectro político a hacerse cada vez más ultraderechista y hacer de la represión su principal argumento. Los de arriba tienen muy claro, porque es una constante en la historia, que los imperios caen desde dentro
por las resistencias activas o pasivas de los pueblos. Un reciente artículo en The Guardian titulado Estados Unidos intensifica la represión contra las protestas pacíficas bajo el mandato de Trump, del pasado 9 de abril, aborda el tema con rigor. Llama la atención que haya sido escrito por Katherine Viner, editora jefe del periódico, algo que no es habitual y que denota la importancia concedida al tema. Comienza diciendo que en los primeros 4 meses de este año se han presentado 41 proyectos de ley contra las protestas en 22 estados, en comparación con un total de 52 en 2024 y 26 en 2023, según el rastreador del Centro Internacional para el Derecho sin fines de lucro. Según la autora, se trata de castigos penales contra protestas pacíficas protegidas por la Constitución, dirigidas contra estudiantes universitarios, manifestantes contra la guerra y activistas climáticos, con duras penas de prisión y fuertes multas, una represión que los expertos advierten que amenaza con erosionar los derechos de la primera enmienda a la libertad de expresión, reunión y petición. Destaca además la Ley de Transporte Seguro y Protegido de Energía estadounidense, que crea un nuevo delito aplicable a las protestas que interrumpan gasoductos planificados u operativos, lo que se castigaría con hasta 20 años de prisión y multas de hasta $250,000 para individuos o $500,000 para organizaciones. Esta legislación represiva dio un salto importante desde las protestas contra el oleoducto en el territorio indígena de Standing Rock en Dakota del Norte, lideradas por pueblos originarios en 2016. La editorial de The Guardian sostiene que las nuevas disposiciones buscan disuadir a la gente de alzar la voz, además de ser increíblemente represivas. Los legisladores suelen responder con más y más proyectos de ley represivos cada vez que un movimiento gana las calles. En 2021 se presentaron 92 proyectos de ley en 35 estados en respuesta al levantamiento social provocado por el asesinato de George Floyd a manos de agentes de policía en Minneapolis, Minnesota. Jenna Leventoff, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, sostiene que la serie de leyes antiprotestas tienen como objetivo asustar a la gente y disuadirla de protestar, o peor aún, criminalizar el ejercicio de los derechos constitucionales. Citado por Viner, David Armiak, director de investigación del Centro para los Medios y Democracia, argumenta: la gran cantidad y variedad de proyectos de ley antiprotestas presentados en solo 3 meses, en combinación con la revocación de visas de estudiantes y la desaparición de manifestantes estudiantiles por parte de la administración del autoproclamado presidente de la ley y el orden, indica un movimiento hacia el fascismo. Naomi Klein y Astra Taylor, el pasado domingo, en el mismo medio, sostienen que debemos reconocer que no nos enfrentamos a adversarios que ya conocemos. Nos enfrentamos al fascismo del fin de los tiempos. En el artículo El ascenso del fascismo del fin de los tiempos, sostienen que estos movimientos de extrema derecha carecen de una visión creíble para un futuro esperanzador, a diferencia del fascismo clásico. Para los de arriba, el colapso es una suerte de regulación de la humanidad. El trompista Steve Bannon asegura que el mundo se está yendo al infierno porque los infieles están rompiendo los muros de contención. Por eso se atrincheran en búnkers y hasta sueñan con huir a Marte, como el propio Elon Musk. En esas están militarizando, reprimiendo
y construyendo sus mundos sin pobres ni personas del color de la tierra. Si alguien puede derrotar a la extrema derecha en todo el mundo, no será China. Así como debemos comprender que la ultraderecha que arrasa el mundo es una reacción al caminar de los pueblos y al colapso en curso, también debemos aceptar que solo los pueblos y los colectivos organizados pueden frenarlos. Saber que lo que hacen es porque nos temen debería darnos coraje en tiempos tan duros. No debemos distraernos en mirar caudillos. Ubukint mahyung ash uyot almayaka tu ki'iliyashkim. La reflexión es nuestra tortilla, nuestro pim, que nos da salud, esa salud maya. Nuestra palabra se encuentra debajo del pich o yasche, en forma de asambleas comunitarias, pero también espacios muy otros. Escuchemos la palabra que hoy nos comparten nuestros compañeros. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa de la No Radio, La Tormenta después de la Tormenta. En esta sección estaremos platicando sobre los daños que ocasionan los megaproyectos en nuestro territorio maya. En esta sección de la No Radio denunciaremos las injusticias que se cometen contra nuestro pueblo en nombre de un falso desarrollo, las leyes que lo justifican y lo legalizan. Seguiremos denunciando el daño ambiental que ha ocasionado la construcción del mal llamado Tren Maya y otros megaproyectos. Seguiremos denunciando las inmobiliarias que han hecho un gran negocio con el despojo de nuestras tierras que hemos heredado de nuestros abuelos mayas más primeros. Lo que sigue es la tormenta después de la tormenta. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. El día de hoy, en el programa La Tormenta después de la Tormenta de la No Radio Muchimbal, les platicaremos del proceso de militarización que está ocurriendo en nuestro país y en particular en la península de Yucatán. Muchos de los espacios de nuestra vida comunitaria y cotidiana ya están siendo invadidos o tomados por los militares, los efectivos de la Marina o la Guardia Nacional. Peligrosamente, ya se está normalizando ver a los militares en la vida pública con la justificación del combate al narcotráfico y al crimen organizado. Vamos a partir de la definición de militarización. La militarización se puede entender de diversas maneras. La primera de ellas tiene que ver con el empoderamiento de las Fuerzas Armadas. Para otros, la militarización es la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas no tradicionales como el desarrollo. Otros le llaman militarización al uso de las Fuerzas Armadas para combatir las amenazas internas de carácter no militar o para realizar misiones que le competen a las policías, como el combate al crimen organizado. Que eso es justamente lo que está pasando en nuestro país y de manera muy particular en el estado de Yucatán y en lo general en la península. La militarización
es el proceso por el cual las fuerzas militares participan e inciden en la sociedad, la política, la economía y la educación. En ese sentido, realicemos el análisis del proceso de militarización que ya se está gestando en nuestro país y en particular en la península de Yucatán, con la llegada al gobierno federal de la llamada Cuarta Transformación. Antes de llegar al poder en el 2018, durante los años de campaña por la presidencia de la República a cargo de López Obrador, la denuncia constante fue que los militares regresen a los cuarteles, ya que durante las gestiones anteriores el ejército era utilizado como policía de seguridad pública para combatir al crimen organizado. La promesa de campaña fue que el ejército regrese a los cuarteles. Nada de eso sucedió. Al contrario, el ejército adquirió tareas no solo de seguridad pública, sino de obreros calificados en construcciones y otras tareas que no le corresponden. Con la llegada de López Obrador al poder, el ejército, la marina y la Guardia Nacional adquirieron funciones de vigilancia y también empezaron a construir los grandes proyectos prioritarios del sexenio. Construyeron el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, el tren Maya, los aeropuertos de Tulum, Palenque y Chetumal, convirtiéndose en obreros calificados en construcción. Pero además de eso, se volvió cotidiano en las comunidades mayas ver la presencia militar. Este proceso trajo consigo el aumento del narco en las regiones donde los militares fueron llegando. De la misma forma, este proceso de militarización se reforzó con la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional en toda la zona. Esto porque la promesa de campaña de la Cuarta Transformación fue que la Guardia Nacional no se iba a militarizar. Otra mentira, ya que antes de terminar el sexenio anterior, la Guardia Nacional pasó a formar parte de las fuerzas militares de México. Con esto, el acoso a la sociedad y las comunidades han sido más evidentes, ya que vemos a los efectivos de la Guardia Nacional y la milicia en todas partes. Se han vuelto una plaga que arrasa con todo a su paso. Paradójicamente, la violencia y el narcotráfico ha aumentado dramáticamente en la península de Yucatán. En la actual administración, presidida por Claudia Sheinbaum, el proceso de militarización no ha cambiado. Por el contrario, se ha reforzado para darle un toque verde olivo a su sexenio. La continuidad en el régimen ha originado el empoderamiento de los militares y cada día se ve más lejos que regresen a los cuarteles. Nos llama la atención que los militares ya tengan sus propias empresas constructoras y que administren hoteles, aeropuertos, trenes, zonas arqueológicas. No va a tardar en que en las escuelas de educación básica se incluya una asignatura para darle realce a las Fuerzas Armadas e incluso preparación militar. Esperemos que esto no vaya a suceder en perjuicio de la niñez. Por definición, la militarización económica sucede cuando existen empresas y sectores económicos de un país en manos de militares. En consecuencia, la militarización de la economía supone la participación de los propios militares, es decir, de los miembros de las Fuerzas Armadas e instancias burocráticas militares, en la propiedad y gestión de determinadas empresas e incluso de sectores completos de la economía. El ejemplo más claro es la empresa militar que administra el Tren Maya, SADCB. Es una empresa creada por la Secretaría de la Defensa Nacional para gestionar, construir y administrar el proyecto. Esta empresa militar también se encarga de la gestión, construcción y administración de otros proyectos como los aeropuertos Felipe Ángeles, Tulum y Palenque.
En resumen, la empresa militar Tren Maya SADCB, perteneciente a la Sedena, es la responsable de la administración del Tren Maya y otros proyectos gubernamentales, como el hotel en la zona arqueológica de Calakmul o el que está en proceso de construcción a las orillas de la laguna de Bacalar, que por cierto ya tiene una suspensión de obra decretada por un tribunal que no ha sido respetada por el gobierno actual, ya que a pesar de la suspensión y de las manifestaciones ciudadanas en contra, la obra continúa. Como colofón a este proceso de militarización, hace unos días tuve la oportunidad de visitar la zona arqueológica de Calakmul, en el estado de Campeche. Grande fue mi sorpresa que al ingresar a la misma y subir las pirámides, los custodios del sitio ya son efectivos del ejército y no los custodios tradicionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre la gente que está subiendo y bajando las pirámides, se ve la presencia militar intimidando a la gente con su sola presencia, que por cierto es innecesaria. Esta es la evidencia más del proceso de militarización que ya está invadiendo los espacios culturales e históricos. El segundo ejemplo es que en días pasados en la ciudad de Tikul, Yucatán, los militares de la Sedena dieron un concierto de música de cámara en la concha acústica del centro del municipio. Lo curioso del concierto presidido por militares es que alrededor de la concha acústica se podía ver la presencia de efectivos militares fuertemente armados entre los asistentes al concierto. Los niños y jóvenes que asisten a estos eventos ya empiezan a ver con normalidad la presencia militar armada, ya sea para aceptar la militarización o para darles miedo. Esto es un claro indicio de la tormenta después de la tormenta y es lo que nos espera en los próximos años en esta administración presidida por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en la cual podemos ver que este proceso de militarización parece ser que va a ser reforzado y poco a poco va a ir introduciéndose a todas las esferas de la vida pública. Esto es una llamada de alerta a toda la sociedad, la cual no debemos de permitir que esto vaya a suceder, que los espacios sociales, educativos, comerciales, culturales sean militarizados por el poder. Malutun Lakesh, Bisha Nikesh, Bisha Wanilesh, Bisha Belesh. Bienvenidos de Chantzikbal Kimbet con Abae Utzikbal Macal Clandestino. Bello Utzikbal Macal Clandestino. Entonces, Hachkimakin Olon de Asamblea Maya Muchimbalo. Tume Kauy Kesh Echangmea Kimbet con la Norra Yo Muchimbal. Tushkin Tzikbat con Bashku Uchu tu Tin Cajón, Bashku Uchu tu Cajil Maya Caje. Bellotún, pues, casi que Chantzikbalo. Bueno, pues, estamos de vuelta, estamos iniciando este espacio donde compartimos la palabra de nuestras comunidades y hoy en su sección del Macal Clandestino estaba recordando un programa ahí de un compa que quiero mandarle un saludote al compa Alf Bojorges, que por cierto trae también un programa de radio, de podcast, que pueden buscarlo como Un Sueño Largo, Ancho y Hondo. Está muy chingón. Ese programa aborda muchos temas muy interesantes y pues desde aquí, desde la asamblea, que es un compa que colabora con nosotros y que le mandamos un saludote. Bueno, entonces les platicaba que recordaba justamente uno de estos programas de este compañero y me hizo pensar
una cosa que estamos viviendo actualmente en el sur. Una de las cosas es que admiraba cómo es que la estructura de los terrenos, de los solares, en esta temporada de secas, Yashkin, que nosotros conocemos, que es cuando tenemos mayor cantidad de calor y también, pero también de luz, que esto propicia también el inicio del trabajo de la milpa. Ahorita pues muchos están ya armando sus guardarrayas, están preparándose para las quemas, otros todavía están terminando de tirar en su milpa, pero pues se aprovecha este tiempo, esta luz, este sol que nos baña, nos llena también de energía y nos permite hacer este trabajo con la tierra. Bueno, y pasa que en esta temporada, mientras se prepara la milpa, en los solares, pues muchos de los árboles que son frutales ahorita están fructificando. Ahorita en los solares se encuentra pues guanábanas, anonas, zaramuyos, cayumitos, zapote. Las ciruelas ya se están sazonando, papayas, los aguacates ya están en crecimiento y ya empezaron los mangos. Entonces hay mucha presencia de frutas en esta temporada, donde los árboles pues están regalándonos de comer, que es eso básicamente. Y entonces les cuento todo esto porque a partir de esto que yo miraba a mi alrededor, pues pensaba una cosa que decía el compañero Alfa en uno de sus programas, no recuerdo en qué episodio, pero él decía que sucedía algo con las personas que escriben, que hacen poesía, no necesariamente esas, pero él ponía el ejemplo de estas personas, ¿no? Que cuando estas personas, estos escritores que son de pueblo, de comunidad, salen a la ciudad, les crea una nostalgia de ese cambio de vida, porque es muy diferente cómo se vive en una comunidad a cómo se vive en la ciudad. Entonces, de alguna manera, eso influye en sus sentimientos de las personas. Esto que comentó el compañero Alf, pues me hizo pensar cómo esa nostalgia también no solo se da de diversas maneras, se da también en las formas cuando la misma comunidad, los mismos habitantes de las comunidades van viendo cómo se va modificando lo que sucede a su alrededor, se va modificando su forma de vida, se va modificando su comunidad. ¿Y quién lo modifica? Pues lo modifican diversos factores, pero siempre vienen acompañados de una palabra que es la que se utiliza actualmente, que es el desarrollo. El desarrollo, siempre se habla de eso, siempre se habla de que el desarrollo va a traer trabajo, que es importante que las comunidades crezcan, y se percibe como si el desarrollo trajera una mejor calidad de vida, y ante esto hay que preguntarse también, pues, ¿a qué le llaman calidad de vida? También pareciera que el desarrollo viene acompañado de mejores servicios. Y si hablamos de los servicios, principalmente los más fundamentales, como es el de la salud, vemos que es una falacia el que en las ciudades se pueda acceder a una mayor calidad de salud. Tal vez si lo puede pagar uno, pues sí, pero cuando se trata de los servicios públicos que otorga el gobierno, realmente es muy, muy triste ver cómo continúa siendo pues
muy eficaz, y no es eficaz, no es accesible, y sobre todo ese servicio de salud de parte del gobierno, pues es impresionante cómo continúa estando mal, de mal en peor, porque eso es lo que vemos. Entonces, pues es triste cómo vivimos las comunidades el acceso a la salud. Las personas de las comunidades, que muchas veces pues no entendemos muchos de las formas que se dan en ese tipo de espacios. El diálogo es algo que no fluye tanto, porque entendemos una cosa y ellos entienden otra cosa, y sobre todo el racismo que se vive también cuando se sale a la ciudad, de que cómo te percibe la gente en los hospitales, solo por venir de comunidad, solo por hablar una lengua originaria. Pero bueno, ante esto vemos que entonces cómo en las comunidades esta nostalgia también se vive, cuando vemos cómo la gente de nuestra comunidad, pues muchas de ellas mueren sin servicio a la salud, ¿no? ¿Y qué se puede hacer, no? ¿Qué podemos hacer ante esto, no? Pareciera que no hay solución, pareciera que tenemos que aguantarnos, pareciera que tiene que ser así. Y bueno, esta nostalgia de la que él hablaba, pues se vive de muchas formas en las comunidades. Ahorita, cuando vemos cómo aborazadamente se está modificando el entorno en el que vivimos, la selva que tenemos, por diversas actividades que están trayendo justamente estos proyectos que llaman de desarrollo, proyectos desarrollistas, pues es eso, ¿no? El que poco a poco se están yendo esos espacios a los que anteriormente pues accedíamos libremente. Se están acabando esos espacios que tenemos en el monte, se están acabando la selva, se están acabando el agua, están contaminando el agua, están privatizando cenotes, playas, están talando mucha selva, acabando con muchos animales. Están llegando un montón de proyectos a las comunidades que dividen y corrompen la organización de las comunidades. Están llegando proyectos como paneles solares, parques solares, con la promesa de que van a generar energías limpias y van a beneficiar al pueblo. Y todo esos tipos de cosas que están implementándose actualmente en el sur están cambiando la forma, la dinámica que vivimos, cómo sentimos lo que sucede a nuestro alrededor, porque es muy diferente cuando te vas a la ciudad y en algún momento decides pues regresar a tu pueblo y lo encuentras como siempre. Pero cuando estás aferrado aquí en el pueblo, cuando estás viviendo aquí, trabajando tu tierra, teniendo tu milpa, andando en el monte, y de repente empieza a cambiar todo esto, pues es ahí cuando te encuentras con esa nostalgia de mirar a tu alrededor y ver cómo de repente poco a poco se va acabando todo lo que se tiene alrededor. Y una de esas pues es lo más importante, que es la tierra, que es justamente lo que tenemos y lo que debemos cuidar, lo que debemos proteger, porque pues de ella vivimos, del agua también, la selva también, pero todo eso se resume en lo que es lo que percibimos como pues la tierra, ¿no? Y es lo que pues toca defender, ¿no? Pues no hay de otra, ¿no? Defenderla, porque estas modificaciones que están llegando en la península pues no van a parar. Vemos que no tienen cara de querer parar, sino que se están violando todas las leyes y todos los derechos para poder implementarlos. Vienen acompañados además del ejército, entonces
pues es difícil, pero bueno, no hay nada como el que podamos sentir pues esa nostalgia para decir pues qué vamos a hacer, cómo vamos a parar esto, porque sí lo podemos parar, sí lo podemos, solo hay que unirnos, hay que organizarnos, hay que platicarlo y que no nos sigan dividiendo como pueblo, cosas insignificantes que no tienen importancia como los partidos políticos que tanto daño le han hecho a los pueblos, ¿no? Sino que hay que hablar de nuestras formas de organización para poder hacerle frente a todo esto que está llegando a nuestras comunidades. Pues bueno, nos vemos en 15 días y estamos fuera. Les envío afectuosos saludos a todos los hermanos que nos escuchan. La reflexión de hoy incide en el amor a la vida, a nuestra naturaleza, el amor al agua, al viento, el sol, la tierra, la lluvia, al prójimo, etc. No es mi talento escribir poesía, y podría decir que mi talento es cocinar, es crear con las manos, bordar, tejer, sembrar y muchas veces reflexionar. Observo cómo gente, personas, seres humanos que entendieron y saben que su grandeza es interior, está en su interior, y que vivimos con intensidad, con empatía y en unión con la naturaleza. Y también ver cómo hay muchos hermanos que viven exactamente con lo contrario. Ellos tienen un miedo interior insoportable. Y ese miedo a desagradar, y que con tal de lograr lo que quieren, hacen lo que sea. Con tal de agradar a alguien, intentan caerle bien, y a veces pisando a otros hermanos, a su familia y peor aún su territorio, afectando así a su prójimo, a su territorio. No les importa pasar sobre su agua, su aire, la tierra, los animales y las próximas generaciones. Con tal de agradar, aplaudiendo al opresor y pasando sobre su mismo derecho y a la vida y pisoteando la vida de los demás, sin ver que se afecta a las próximas generaciones. Nuestras decisiones en el presente son muy importantes ahora y para mañana también. Admiro el coraje de muchos compas que tienen fe en la naturaleza misma, de ver cómo luchan para estar vivos, cómo luchan para proteger el territorio y el agua, cómo el hacer cosas tan pequeñas logran cosas muy grandes. Admiro su coraje, el coraje de los defensores del territorio, de la naturaleza, del agua. Ahora, hay muchas personas infelices. ¿Y saben por qué hay muchos? Es porque no los educaron para ser valientes. Para ser feliz hay que arriesgarse a ser infeliz, y eso requiere mucho coraje y valentía. Nunca tengas miedo porque no podrás ser feliz. Ver a gente convertirse en salvajes con ayuda de interés monetario, el alcohol y la poca reflexión. Es lo triste que sucede, pasando y afectan gente y territorio. Pero ellos tienen coraje interior guardado, que en el momento que decidan se convierten en personas. Mientras tanto, solo son seres humanos. No en tu cara, sino en tu máscara. Debemos reconocerlos.
Hatsetenkimak ol taweteleesh, tumentalak intonesh, ti alkuyik, no radio Muchimbal. Tsikik yetel nohpenil tulakal mash utstushikin uyubik tsikbal. Vale, chanzaesh utanil ti etileesh, ti aladsileesh, yetel awet kahtaleesh, ti alkashan uyubob tsikbal. Kahaktone, lelumo, ma kon beeni, mish pai beeni, tumenash kich panna. Ma tu shantalk hansut tu katen. Radio Muchimbal. Yo dije que no, ella dijo sí. Yo dije que sí, ella dijo no. Al final no importa, es algo que Dios ya decidió. La muerte dijo sí, yo digo que no. La vida dijo no, yo digo que sí. Al final, ¿qué importa si muerto en vida sobrevivir? Es una cuestión de tiempo, tan breve este momento en que eres y en que soy. Tú mañana ya te fuiste y antes me dijiste el futuro es hoy. Traigo este presente por las que has pasado. Ha sido pesado añorar ausentes. Todo se soporta aunque esté nublado. Sigamos de frente. A paso paulatino